Rusia le devuelve a las sanciones occidentales. La locomotora del bloque europeo va en camino al colapso total y se registran miles de millones de pérdidas. La producción industrial de Alemania anual cayó al menos 5,3%, lo cual es un desastre monumental. Ni Europa ni Alemania salen al rescate de la burbuja descomunal. Alemania está en grandes dificultades definitivamente. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Veamos. Le tocó el karma. De manera inesperada, Alemania sufre lo que ella misma desató. La locomotora de Europa está al borde de un colapso financiero sin precedentes. El desencadenante es la férrea respuesta de Vladimir Putin a las sanciones que Occidente, incluido el país germano, impuso sobre Rusia. Este golpe ha dejado a Alemania tambaleante, enfrentando pérdidas que suman miles de millones de euros. Y lo más inquietante es que esto apenas comienza. Según el periodista alemán Bona Henn, esta catástrofe no es obra de la casualidad, sino de un plan orquestado por el Kremlin. Alemania está pagando un precio altísimo por las medidas que ayudó a instaurar, señaló Henn. Rusia no se quedó de brazos cruzados lejos. Una de las más dolorosas para la nación teutona ha sido la expropiación de los últimos activos del gigante petrolero alemán en suelo ruso, algo que ni los más pesimistas vaticinaban. Vale mencionar que Estados Unidos y la Unión Europea, en un intento de asfixiar la economía rusa, impusieron sanciones demoledoras. Pero lo que no anticiparon fue la contraofensiva del líder ruso. Putin implementó políticas para salvaguardar los intereses de su nación, y en ese proceso dejó a Alemania sin una de sus principales fuentes de ingresos del sector energético. En este sentido, lo que parecía ser una jugada estratégica para Rusia se ha convertido en una trampa mortal para la potencia europea. La revista Merkur, respaldada por la información de ABN24, revela detalles de esta tragedia económica. No hace mucho, la compañía alemana BASF cerró un acuerdo con Harbour Energy para vender su división de petróleo y gas a Wintershall Dea. En su momento, esa decisión fue vista como un movimiento lógico ante las crecientes dificultades que enfrentaba la empresa. Sin embargo, la verdad detrás del telón fue la imposibilidad de seguir operando en Rusia debido a las medidas de respuesta lanzadas por Putin. Este acuerdo resultó devastador para BASF. Oficinas que alguna vez fueron centros neurálgicos de la economía alemana están cerrando sus puertas, dejando a miles de trabajadores en ascuas. Reducciones masivas de personal ya están en marcha y los efectos en la sociedad alemana comienzan a sentirse. El periodista Bona Henn enmarcó que las sanciones a Rusia fueron el detonante de este desastre. Alemania, la orgullosa líder de Europa, está perdiendo su poder y su prestigio. Pero las malas noticias no terminan ahí. Putin firmó un decreto que permite al gobierno ruso tomar control de los activos de empresas extranjeras procedentes de naciones consideradas hostiles. Con esta medida, Wintershall Dea, la joya alemana en el mercado energético, perdió todas sus inversiones en proyectos de gas en territorio ruso. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras, Margarita? ¿Cómo sigues? Bueno, mejorando de mi crisis de asma, pero bueno, ahí vamos. Hay que darle tiempo. Bueno, escuchando el video, me llevó a recordar un viejo proverbio, el que dice que quien a hierro mata, a hierro muere. Y eso se refiere a aquellos que recurren a la violencia o a la maldad para actuar en contra de otros, pero que terminan sufriendo a fin de cuentas las consecuencias de sus propios actos. Y esto que también responde al efecto boomerang, donde se reciben resultados adversos a lo esperado, se ajusta y por partida doble a lo que es una triste realidad que está atravesando ahora Alemania, que en sus mejores tiempos fue la denominada locomotora de Europa, pero que ahora todo parece indicar que pisó fondo, pisó el freno y se ha convertido en un endeble trencito de papel. Entonces, el asunto es que Berlín
se comportó verdaderamente demasiado hostil contra contra Rusia. La llevó a hierrazo puro de sanciones por la avanzada militar que desarrolla Moscú en Ucrania. Sin embargo, fíjate que ahora Alemania está pasando por serias dificultades debido a la respuesta del presidente Putin a esas sanciones occidentales que comprenden, por supuesto, a Alemania, que es aliado de la OTAN, y también de la Unión Europea, es parte integrante. Entonces, hay un periodista alemán llamado Bonahem que atribuye los hechos a que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto duras medidas a Moscú con el propósito de debilitar la economía del gigante euroasiático, que por cierto, ante semejantes presiones, todos sabemos que no se iba a quedar de brazos cruzados y no lo hizo en ningún momento, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo ha sido la reacción de Putin ante todas las embestidas feroces que ha recibido de todos sus adversarios, que por cierto, Vladimir Putin tomó audaces medidas para proteger sobre todo los intereses rusos en países occidentales. Y esas medidas ocasionaron dificultades que ahora está padeciendo Alemania, precisamente uno de los países hostiles a Moscú. Pero para el periodista alemán, Rusia expropió los últimos activos del gigante petrolero alemán. Y lo explica diciendo que no hace mucho se supo que BASF, que es la empresa química más grande del mundo, cuya sede central está precisamente en Alemania, había llegado a un acuerdo, como se explica ahí en el video, con Harbour Energy para vender su división de petróleo y gas a Wintershall Dea, que es una de las principales empresas independientes de gas y petróleo de Europa con sede en Alemania y que además fue fundada en 2019 a partir de una fusión con varias empresas y ahora opera en 11 países. Imagínate, Ivette, imagínate que tiene aproximadamente 2.000 empleados. De hecho, en una mega operación que se hizo, la británica Harbour Energy adquirió los activos de exploración, producción y derechos de exploración de Wintershall Dea a nivel global por un valor de 11,2 millones de dólares. O sea, una movida extraordinaria. Y esa decisión implica el cierre de varias oficinas e importantísimas reducciones de personal, que es lo que se alude ahí en el video, que hay miles de desempleados ya. Bueno, pues la fuente que yo consulté afirma que los problemas de BASF en Rusia fueron el motivo principal de la venta porque la mega empresa enfrentó serias dificultades debido a la presión de las sanciones. Fíjate cómo una cosa va creando la respuesta en la otra. Entonces, Putin no tuvo más remedio que firmar un decreto que permite al gobierno gestionar los activos de empresas extranjeras de países hostiles. Volvemos entonces al caso de Alemania, que es un país que de hecho se ha comportado de una manera agresiva y hostil con respecto a Moscú. Y así fue donde el oso le clavó las garras a su enemigo, porque como resultado de eso, Wintershall Dea perdió sus acciones en proyectos de gas en Rusia, lo que motivó la decisión de abandonar el negocio. No sé si me explico, es un poco complejo porque hay varias empresas implicadas en el asunto, pero lo que terminó sucediendo es esto: abandonaron el negocio. Y bueno, el balance de las pérdidas se dice que fueron enormes desde 2022 hasta acá. BASF registró una pérdida de 4.800 millones de euros tras un beneficio de 593 millones de euros en 2021. Y a partir de ahí, el descontento empezó a crecer en Alemania y los políticos a lamentarse de la venta de Wintershall Dea a los británicos que se la vendieron en medio de las dificultades tan grandes que está padeciendo Alemania y que va a tener un año
de pérdidas en su Producto Interno Bruto, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ivette. Así es, Margarita. De hecho, pues ya sabemos que estas compañías alemanas han venido teniendo una caída bastante fuerte a nivel económico. Ya lo habíamos visto recientemente con Volkswagen y en este momento pues BASF sigue como en la misma línea, ¿no? Ya había finalizado este primer trimestre de 2024 con caída en ingresos fuertes, entonces las ventas de esta firma disminuyeron en un 12% hasta 17.600 millones de euros. Es una cifra que pues no se había visto hace mucho tiempo, sobre todo en una empresa de esta magnitud. Recordemos que BASF es química, ellos manejan todo tipo de focos, desde medicamentos hasta, por ejemplo, el tema de energéticos, como tú bien lo mencionabas. El solo hecho de que esto esté pasando para Alemania, que era la locomotora de Europa y que siempre lo hemos visto como un país pujante, como un país de desarrollo impresionante, que admiramos muchísimo de muchas maneras por todo lo que evolucionó después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día está pasando por unas situaciones muy complicadas y precisamente debidas al efecto pues de la guerra contra Rusia. Alemania se prestó precisamente con otros países a poner sanciones al país de Putin y ahí es donde están pues gran parte de los problemas. Otro de los elementos que causó bastante problema fue precisamente la voladura del Nord Stream. Alemania hizo sus investigaciones, pero quedó como ahí, como en el limbo, como una cosa difusa. Todo el mundo sabe de dónde vino la orden, pero sin embargo siguen apoyando al señor Zelensky y adicionalmente pues no han pensado en las consecuencias que esto trae, ¿no? Tenemos en cuenta que dejaron sin gas a Europa, lo pusieron a pagar un 40% más costoso porque tenían que traerlo de Estados Unidos. El negocio es bastante simpático, Margarita, porque yo le quito los clientes a Moscú, ¿no? Para quedármelos yo en Estados Unidos. Pero eso sí, les cobro más, los obligo a comprar más caro, por supuesto, porque sin mí ellos no pueden vivir. Básicamente esa es la premisa que se maneja. Hoy en día, pues estamos hablando de una de las empresas o de las industrias más fuertes en todo el mundo, que es la alemana, que está por debajo de los resultados esperados que se tenían. Ellos habían puesto unas metas de crecimiento impresionantes para este 2024 y resulta que no, y que están en unos números rojos que pues la situación se está volviendo insostenible, Margarita, y eso no es bueno para nadie. Vamos a ver el siguiente corte. Fue el que motivó la decisión de la compañía de abandonar el negocio, llevándose consigo los sueños y la prosperidad de miles de alemanes. Las cifras así lo evidencian. En 2022, BASF reportó una pérdida monumental de 4.800 millones de euros, un abismo financiero si se compara con el beneficio de 593 millones del año anterior. Entre los afectados, el político alemán Michael Kruse mostró su preocupación. El experto lamentó la venta de Wintershall Dea a los británicos, una maniobra que consideró forzada por las circunstancias. Claro. Nos vendieron en medio de una tormenta y ahora estamos pagando las consecuencias de decisiones precipitadas, afirmó Kruse, apuntando al malestar de Berlín.
De esta manera, las consecuencias de este choque de titanes dejó claro que Alemania, la locomotora que lideró el destino económico de Europa, va en caída libre. ¿Podrá recuperarse de este golpe seco de Putin o llegó a su fin? Sin dudas, el Kremlin no olvida. Alemania pasó de ser la envidia del mundo a ser un país devastado económicamente. La fuerte caída económica se inició con el conflicto en Ucrania y la pérdida del gas natural barato de Moscú. Un shock sin precedentes que marcó un antes y un después en el sector energético que por mucho tiempo fue el motor manufacturero de Europa. De hecho, el presidente ruso calificó las descabelladas decisiones de Alemania de esquizofrenia y sin sentido, tras la negativa del gobierno de Olaf Scholz a conectar el tramo restante del Nord Stream 2 luego de los sabotajes a los gasoductos rusos. Durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, el mandatario admitió que no sabía cómo calificar la posición asumida hacia los aliados y socios europeos mostrada en Estados Unidos y Ucrania, calificándola de esquizofrenia política. Es incomprensible, afirmó Putin. Destruyeron un gasoducto en el Báltico, el Nord Stream. No uno, sino ambos ramales del Nord Stream y también uno del Nord Stream 2, argumentó, lanzando un mensaje que cayó como un rayo en Berlín. Uno de ellos sigue intacto. ¿Qué impide a Alemania presionar el botón y activarlo?, cuestionó. El presidente ruso manifestó que de activarse ese ramal del Nord Stream 2, 27.500 millones de metros cúbicos de gas fluirían inmediatamente hacia Europa. ¿Qué los frena? Alemania puede recibir gas por Ucrania o por el Turkish Stream, señaló. ¿Qué los detiene?, preguntó. Las sanciones que Alemania impuso a Rusia en el sector energético han tenido un impacto significativo, especialmente tras el conflicto en Ucrania en 2022. Y la ola de sanciones contra Rusia que incluyó la cancelación del proyecto Nord Stream 2. Así es, Margarita. Pues de hecho ahorita en Alemania están bastante preocupados por todo lo que está ocurriendo. Ya Olaf Scholz hizo un llamado a una posibilidad de negociación entre Ucrania y Rusia para que frene ya este conflicto de una vez por todas. Sin embargo, pues tú sabes que ya el daño está hecho y todo lo que han promovido durante todo este tiempo es precisamente las consecuencias y las estamos viendo hoy en día. Cuando la Unión Europea dejó de buscar o permitió más bien que se le prohibiera, porque fue una cosa así, ¿no? Ya usted rechace la energía de Rusia y obviamente nosotros le ayudamos. Cuando ellos aceptaron esa situación, firmaron su sentencia, así de simple. Hoy en día están lamentándose. Ya salió un informe sobre la competitividad de la Unión Europea que lo hizo el ex primer ministro italiano y ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y él mencionaba precisamente esa frase: Europa ha perdido repentinamente a su proveedor de energía más importante, Rusia. Europa ha desaprovechado en gran medida la revolución digital y las ganancias de productividad que trajo consigo. Si Europa no consigue ser más productiva, tendremos que elegir. No podremos ser líder en nuevas tecnologías, faro de transición climática y actor independiente en la escena mundial. No podremos financiar nuestro modelo social. Tendremos que reducir algunas de nuestras ambiciones, si no todas. Imagínate, Margarita, eso, o sea, que Europa esté en esa dirección, cuando era un ejemplo, cuando era algo se lo buscó. Total. Porque aquí se da una paradoja, fíjate. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea, comprendiendo a Alemania como uno de sus fieles aliados hostil contra Moscú, han hecho de las sanciones económicas una herramienta para castigar a los países que no se les subordinen, como es el caso de Rusia, que tú sabes que de rodillas no lo ponen ni cortándole las piernas. Bueno, pues una herramienta para castigar a los países que no se les subordinen ha sido esas sanciones económicas. Y el Kremlin
por su parte, ha convertido este año 2024 las expropiaciones en un arma para contrarrestar precisamente las sanciones, porque de tonto no tienen un pelo los rusos. Por eso es que varias plumas mediáticas afirman que Rusia amenaza con quedarse con los activos occidentales en territorio ruso si Estados Unidos y la Unión Europea incautan a su vez los bienes rusos congelados por la operación militar en Ucrania. O sea, a una otra, porque de tontos no tienen un pelo. Me quitas por acá, te quito también, ¿entendés? Así están las cosas. Y si alguien tiene alguna duda de cuánto acoso viene sufriendo Rusia, les recuerdo cuando aquella reunión del G7, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete devastador de sanciones contra Moscú por responsabilizar a Rusia por la avanzada en Ucrania. No hay que olvidar que el octogenario demócrata dijo en aquel momento, nos aseguraremos de que Vladimir Putin sea un paria en la escena internacional. Mira cuánta maldad. Eso dijo Biden, además de anunciar las nuevas sanciones contra Moscú y autorizó el despliegue ese día de más tropas estadounidenses en Europa como parte de la respuesta de la OTAN a Rusia. Ahora bien, ¿sabes una cosa, Ivette? Lo paradójico es que las sanciones a Rusia no provocan que su economía se descarrile, que es lo que ellos están queriendo hacer todos, como le está ocurriendo en cambio a Alemania. Es decir, las restricciones que le impusieron a Moscú han mermado sí su capacidad militar, porque ha tenido que erogar mucho, ha tenido que buscar e invertir en la producción, en la industria militar y armamentista, pero no han provocado en más de 2 años y medio de confrontación la quiebra vaticinada por Occidente. Con una gran habilidad, te digo, Rusia ha sabido sacar partido de la devaluación del rublo. Y el medio Le Grand Continent afirma que a pesar de todas esas sanciones, la Rusia de Putin está prosperando económicamente. Ese medio es estadounidense. Bueno, el aumento de los elevados tipos de interés, dice ese medio, del 18%, y el cese de una política económica austera en detrimento del equilibrio presupuestario, o sea, el déficit del 2% del PIB. Eso está permitiendo a Rusia mantener buenos indicadores de crecimiento. Y este año, 2024, el PIB ruso deberá crecer un 3%. Probablemente sea más, pero bueno, ha sido cauto, un 3%, más que el 95% de los países ricos. Mira qué comparación hace este medio estudioso de esos temas económicos. Y dice también que el desempleo está en su nivel más bajo, con un 2,4% en junio de este año. Y que está incluso por debajo de la previsión del mercado del 2,6%. También, también este medio dice que la economía alemana volvió a contraerse en el segundo trimestre de este año y se encuentra técnicamente en recesión. Recesión, eso es muy preocupante, con una producción industrial que sigue cayendo a tal punto que, según analistas, Alemania ya empieza a ser vista como la potencial oveja negra de Europa. Tremendo título para un reportaje. Adelante, Ivette. Pues mira, Margarita, que esto cada vez se pone más complicado porque estamos hablando de no solamente una guerra con armamento, ¿no? Una guerra en campo, sino una guerra ya en todos los focos, el foco económico. Entonces vamos tú me sancionas, yo también, ¿no? A ver cuál de los dos países aguanta más. Es obvio que Rusia ha aprendido y ha aprendido a punta de sanciones y embargos que ellos pueden hacer, como muchos otros países que les ha tocado de igual manera, fortalecer su propia economía interna y buscar otras salidas. El mundo es muy grande, Margarita, y podemos
tener espacio para todos, pero pareciera que Estados Unidos no está dispuesto a ello. Por eso, por ejemplo, el último embajador de Estados Unidos en lo que fue la Unión Soviética, Jack Matlock, decía que Estados Unidos estaba enfrascado en una guerra no declarada contra Rusia y que esto es sumamente peligroso, porque de todas maneras estamos hablando de un elemento que Estados Unidos nunca ha reconocido el derecho de Rusia a existir como Estado. Es delicadísimo lo que está diciendo este ex embajador, que no tuviera intereses nacionales legítimos. La OTAN se centró en la Unión Soviética durante décadas y cuando esta colapsó, la Alianza Atlántica puso su mirada en Rusia casi que de inmediato, ignorando los llamamientos a la paz y la cooperación y trabajando en su destrucción. Lo dice un ex embajador, Margarita, norteamericano en Rusia. O sea, Estados Unidos está enfermo con un objetivo ya, una obsesión, ¿sí? Contra Rusia y cualquier cosa que sea. Mira, yo creo que si no existiera Putin, se hubieran inventado otra cosa o otro gobernante cualquiera, se hubieran inventado lo que fuera con tal de írsele encima a Rusia. Eso ya es así y así pasan los años, pasa desde 1950 más o menos que empezó el cuento del fantasma del comunismo del señor McCarthy en Estados Unidos. No ha cambiado, no ha cambiado y no van a hacer nada para mejorarlo. Paz, yo no creo. Así termine la guerra, van a seguir inventando cosas, van a seguir poniendo sanciones, embargos, lo que sea. Lo han hecho toda la vida con Cuba. ¿Qué les cuesta hacerlo con Rusia o con Venezuela o con quien se les ocurra? Entonces, pero el caso de Europa, ellos siguen como borreguitos detrás de Estados Unidos y mira a dónde están. Las consecuencias económicas para Europa son devastadoras, no solamente para Alemania. Estamos hablando que toda Europa está sufriendo esos golpes y esos coletazos de la guerra son más complicados. No se acuerdan seguramente todo lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a ver el último corte, Margarita. Destinado a ser una fuente clave de suministro de gas natural para Europa, pero fue visto como un riesgo geopolítico. Estados Unidos y varios países europeos advirtieron que el proyecto podría permitir a Rusia usar el suministro energético como un arma política. En este contexto, el gobierno alemán decidió congelar el proceso de certificación de Nord Stream 2, lo que fue parte de un paquete más amplio de sanciones que también incluyó la prohibición de importar carbón, petróleo y gas de Rusia. Alemania, que dependía en gran medida del gas ruso, comenzó a buscar otras alternativas, entre ellas aumentó la importación de combustibles de gas licuado, pero a precios exorbitantes, lo que afectó no solo a las grandes industrias. Cortar los lazos energéticos con Rusia, en medio de una crisis global de suministro, elevó los precios de la energía en toda Europa, intensificando el debate sobre la seguridad energética y la dependencia de fuentes externas. La situación es complicada para Alemania, que además exigió acelerar la incorporación de países como Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro a la Unión Europea, pese a las advertencias de Rusia. Y como si no fuera suficiente, impulsó la ola de sanciones del bloqueo contra Moscú. Ahora el panorama de Berlín está muy complicado y sigue enfrentando posiciones internas para diversificar su matriz energética, mientras afronta las consecuencias económicas de sus sanciones y la pérdida de los suministros rusos que habían sido esenciales durante décadas. ¿Podrá sobrevivir sin Moscú? Esa es una buena pregunta. En este momento, los que están más beneficiados de todo este conflicto, pues son países como Estados Unidos y Reino Unido,
que han sido los promotores y los que más le hacen barra al conflicto, ¿no? Ellos son los que mandan los armamentos, ellos son los que pullan lo más que pueden, ellos son los que ponen las sanciones. Acuérdate, Margarita, que Reino Unido es una de las de los gobiernos más complicados y mayormente implicados en todos los conflictos que ha habido en la historia del mundo, desde siempre. Entonces, no nos digamos mentiras. De hecho, dicen que es más evidente y más fuerte la influencia del Reino Unido en todo esto, que incluso de Estados Unidos, porque ellos son los que mandan y están por encima. Eso lo dicen los analistas, a mí me da de todo, porque es algo que uno esperaría que pues no fuera así, pero bueno. En este caso, lamentablemente, los que sufren las consecuencias son los ciudadanos, la población. En el caso de los estadounidenses, pues Margarita, hemos visto cómo la economía está ya patas arriba, la gente está sufriendo el desempleo, el hambre, los problemas de vivienda. Obviamente la falta de recursos lleva a una descomposición social, entonces se refugian en sustancias. Bueno, todo esto que vemos, esta decadencia que el gobierno no voltea a mirar. Y mira tú, Margarita, que ahorita que hubo el debate famoso entre Kamala y Trump, todo el mundo esperaba como, bueno, y las propuestas, yo no vi ninguna propuesta de ninguno de los dos, lo que vi fue un circo. Que en realidad, Margarita, es lamentable cómo ellos se centran. Entonces Trump se pone bravo porque Putin dijo que Kamala tenía una buena sonrisa, entonces que era el colmo, pero él solamente dice, cuando yo sea presidente voy a acabar de un plumazo el conflicto con Ucrania y ya. Y Kamala dice, nosotros seguimos adelante con el conflicto con Ucrania porque Rusia es malo. Claro. Volviendo al tema de Alemania, yo no sé si es una simple percepción que tengo, pero después del liderazgo de Angela Merkel, me parece que Alemania ha ido en picada en cuanto al liderazgo político, en cuanto a la hostilidad, en cuanto a ir remando en contra de lo que es la unidad de la eurozona, que debía estar a favor también de los intereses, sobre todo del pueblo alemán, porque todo lo que están haciendo ellos es en contra del pueblo, a fin de cuentas. Fíjate que en junio, fíjate cómo fue el tema de las sanciones, que en junio, perdón, Gazprom, que es la mayor compañía gasífera rusa, se vio obligada a reducir a más de la mitad el suministro de gas a Alemania. No sé si te acordarás de eso, Ivette. Como resultado de las sanciones que impidieron a la empresa rusa recibir su componente de turbina en Canadá. Así que en septiembre del 2022 ya 3 de las 4 tuberías del Nord Stream 1 y del 2 ya habían sido saboteadas. Hasta ahora no se ha procesado ni condenado a nadie, a pesar de las presuntas confesiones que tú has mencionado también de Zelensky, ebrio de que habría ordenado el sabotaje o algo de eso. Bueno, la economía alemana se ha visto afectada por el conflicto bélico ruso-ucraniano y por el sabotaje a los gasoductos que generaron la medida de Moscú para frenar las exportaciones de gas cruciales, una fuente de energía barata en la que los fabricantes alemanes habían confiado. Ellos vivían, digamos, recostados, confiados durante mucho tiempo, hasta que los sorprendió el corte del caño y los dejó fuera de órbita. Entonces, hoy Alemania es casi el hazmerreír de la eurozona. Ellos se jactaban de ser la locomotora de Europa y no vacilaron ni un segundo para dañar a Rusia. Ahora dan lástima lo bajo que Berlín ha caído. Tanto es así que el Instituto de Estudios Económicos, que las siglas es IFO, lanzó un pronóstico de crecimiento de la economía alemana este año de solo un 0,4%. Eso es lastimoso.
en comparación con 2023. Bueno, eso es lo poco que va a cosechar entre tanta maldad. Me parece que es una pena porque en definitiva quien sufre es el pueblo alemán. Todo ese odio político y toda esa maldad que hay entre los líderes actuales de ese país, respondiendo a las demandas de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Todo contra Rusia, que no la dejan defenderse, pero se sabe defender. Bueno, hemos llegado así al final de este comentario. Agradecerles los minutos tan amables que nos han concedido para compartir esta reflexión y que pedirles que se sumen a nuestro canal de prensa alternativa, que es La Voz de la Patria Grande. Así que vamos a estar muy contentos de que permanentemente estén acercándose, porque estamos también de esa manera con los brazos abiertos a nuevos seguidores de nuestro canal. Ivette. Gracias, Margarita. Como siempre, muchas gracias a nuestra audiencia que nos sigue, nos comenta, nos aporta totalmente para mejorar estos informes cada día. Adicionalmente, pues invitarlos a que se continúen suscribiendo como miembros activos del proyecto de La Patria Grande. Tenemos muy buenos nuevos contenidos con charlas con el J, indirecto, análisis, club de lectura, bueno, muchas sorpresas para ustedes. Y la idea es que hagamos crecer este proyecto maravilloso de La Patria Grande. Vamos entonces con la frase del día. En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza. Lo dijo Confucio. Muchísimas gracias a todos. Hasta que nos volvamos a encontrar.